Nadie se atrevía a revelar lo que él decía en estas grabaciones. Durante décadas permanecieron guardadas, como si el mundo aún no estuviera listo para oír. Cuando Edgar Cayce hablaba, su voz parecía venir de otro plano, como si él accediera a un lugar entre la vida y la muerte. En una de sus lecturas más enigmáticas, Cayce describió con detalles lo que sucede con el alma tras el último suspiro. Y lo más sorprendente, muchas de esas revelaciones fueron registradas en audio, pero nunca llegaron al público. ¿El motivo? El contenido era perturbador de más para los estándares de la época. Él hablaba sobre luces, encuentros, elecciones espirituales y una especie de evaluación que cada alma enfrenta. Para Cayce, la muerte no era un fin, sino el comienzo de una travesía profunda y reveladora. Una travesía que, según él, todos nosotros haremos. Lo que él vio en ese camino asustó a muchos, pero puede liberarte a ti. Mientras algunos veían apenas un cuerpo reposando en trance, él navegaba por dimensiones donde el tiempo no existía. En una de esas jornadas, reveló que el alma, luego de la muerte, no va directamente para el cielo o para el infierno, sino que pasa por una especie de sala de conciencia, donde revisa su vida entera. Según Cayce, no hay juicios externos, apenas el alma delante de su propia verdad. Él dijo que eso causa un impacto tan profundo que puede ser considerado el primer paso del verdadero despertar. Al descubrir esas grabaciones, muchos estudiosos hesitaron en divulgarlas, no por dudar de su veracidad, sino por temer cuánto podrían sacudir creencias tradicionales. Si esto resuena con algo que sientes ahí dentro, considera suscribirte y darle me gusta a este video. Tal vez tú también estés listo para recordar lo que siempre supiste. La voz en las cintas es suave, pausada pero firme. Él habla como quien está viendo, como quien ya ha estado ahí. En una de esas sesiones, Cayce describió el alma atravesando campos de luz, encontrando guías espirituales y reencontrando personas que amó en vida. Dijo que no hay soledad del otro lado, apenas aprendizaje y reencuentro. El choque, según él, viene cuando percibimos cuánto influenciamos la vida de los otros con gestos que ni siquiera recordábamos. Para él, cada pensamiento tiene una vibración, y esas vibraciones moldean la jornada después de la muerte. No son los actos grandiosos que definen nuestro camino, sino las intenciones más íntimas, aquellas que solo el corazón conoce. Esas grabaciones revelan que estamos constantemente creando nuestra próxima realidad, incluso ahora, mientras vemos este video. En otra revelación poco conocida, Cayce contó que algunas almas quedan atrapadas en planos intermedios. No por castigo, sino por elección inconsciente. Ellas no aceptan que murieron. Presas al apego, al miedo o al deseo de controlar, permanecen próximas al mundo material, a veces intentando comunicarse, otras veces vagando en confusión. Cayce llamó a esto estado de transición, pero afirmó que ninguna alma se pierde para siempre. Todas, sin excepción, serán conducidas a la luz, tarde o temprano. Lo que define ese tiempo es nuestra disposición de desapegar, de perdonar y de confiar. Al oír esto, muchas personas relatan sentir escalofríos, no de miedo, sino de reconocimiento, como si algo allá en el fondo susurrara, esto es verdad. Y es aquí que todo comienza a hacer sentido. Cayce decía que la vida en la tierra es como una escuela y la muerte una graduación. Cada lección no aprendida se repite en futuras encarnaciones, no como castigo, sino como una oportunidad de evolución. Para él, el alma escoge sus desafíos antes incluso de nacer. Y cuando regresa al plano espiritual, revisa cada elección con claridad total. Dijo que hay guías que nos ayudan a entender, pero que la decisión de continuar o reencarnar siempre parte de nosotros. Esa visión revolucionaria asustó a muchos líderes religiosos. Al fin y al cabo, colocaba la responsabilidad en nuestras manos, pero para quien busca sentido, era un alivio. Nosotros no somos víctimas del destino, somos co-creadores de nuestro camino eterno. Durante sus lecturas, Cayce describió con frecuencia lo que llamaba de plano entre mundos,
una especie de dimensión donde el alma reposa, reflexiona y se prepara. Allá, él dijo, no hay dolor ni miedo, pero hay conciencia. Es como despertar de un sueño largo y percibir todo lo que realmente importa. En ese espacio, según él, encontramos no apenas a aquellos que amamos, sino también a aquellos con quienes tenemos cuentas emocionales no resueltas. Muchas veces somos invitados a conversar con esas almas, en experiencias que Kayse comparaba a encuentros de cura. Lo más impresionante es que él afirmaba que esas vivencias influencian profundamente la forma como escogemos nuestra próxima vida. Nada es por casualidad, y todo está interligado de una forma que nuestros ojos humanos aún no consiguen comprender completamente. Esas revelaciones incomodaban porque traían una espiritualidad sin dogmas, basada en experiencias internas, no en reglas externas. Kayse nunca habló en castigos eternos, sino en consecuencias naturales. Según él, el sufrimiento no viene de fuera, sino de dentro, de aquello que no curamos, no comprendemos o no aceptamos. Y es por eso que él insistía tanto en la importancia del autoconocimiento y de la compasión. Él decía, «Conócete a ti mismo y conocerás a Dios». Para Kayse, Dios no estaba distante, sino dentro de cada alma, esperando ser reconocido. Y cuando esa verdad es vivida, hasta la muerte pierde su peso. El miedo se disuelve delante de la claridad de que todo continúa, y más, continúa de forma aún más luminosa, más amorosa y más real de lo que jamás podríamos imaginar. En una grabación que casi fue destruida, Kayse describe un momento conmovedor. Él ve un alma recién desencarnada siendo recibida por seres de luz. No eran ángeles en el sentido tradicional, eran conciencias elevadas, llenas de empatía que acogían con serenidad. Esas entidades mostraban al alma escenas de su vida, no para juzgar, sino para enseñar. Era como asistir a una película con los ojos del espíritu, sintiendo el impacto de cada gesto y palabra. Kayse se emocionó durante la lectura y dijo que fue una de las experiencias más bellas que ya ha presenciado. Él terminó la grabación diciendo, «Si todos supieran lo que hay del otro lado, vivirían con más amor y morirían sin miedo». Esa frase, simple y profunda, resume mucho de lo que él quería enseñarnos. Las grabaciones más antiguas traen ruidos, chasquidos y la respiración lenta de Kayse entrando en trance. Son registros casi hipnóticos, e incluso con la calidad limitada de la tecnología de la época, hay algo ahí que toca profundamente a quien escucha. Es como si, por instantes, una puerta entre mundos se abriera. Algunos estudiosos afirman que, al oír esos audios, sintieron una presencia, una paz inexplicable. Y muchos relatan sueños intensos luego de escucharlos, como si hubiesen sido tocados espiritualmente. Hay algo en esas palabras, y tal vez en la intención por detrás de ellas, que ultrapasa lo racional. Es como si Él estuviera realmente llamándonos, a través del tiempo, para recordar quiénes somos y lo que vinimos a hacer aquí. Y eso no puede ser ignorado. Según Kayse, incluso antes de nacer, ya estamos envueltos por una misión. Él decía que cada alma viene con un propósito, una tarea específica, y que la tierra es el lugar donde ese propósito es pulido. Nadie está aquí por error. Nadie es olvidado o irrelevante. Cada dolor, cada alegría, cada encuentro, todo forma parte de un plan mayor que el alma misma escogió vivir. Y cuando partimos, no somos juzgados por cuánto acumulamos, sino por cuánto amamos, por cuánto ayudamos, por cuánto despertamos en nosotros mismos la luz que nos habita. Esa es la esencia de los mensajes más profundos de Kayse. Y es por eso que muchos tuvieron miedo de divulgar esas grabaciones, porque ellas no hablan de religión, hablan de verdad. Y la verdad, cuando toca el alma, transforma. Cuando Kayse describía el momento de la muerte, él no usaba palabras sombrías o aterradoras. Por el contrario, él hablaba de un desligar suave, como el caer de una hoja que finalmente encuentra el suelo. Dijo que el alma es recibida con amor y que por breves instantes se siente más viva que nunca. Es en ese instante que todo se vuelve claro.
las lecciones, los errores, los aciertos, las personas que cruzaron nuestro camino. Kaise veía ese proceso como una chance de cura y reconciliación, y afirmaba que muchos lloran no por miedo, sino por alivio, por finalmente recordarse de quiénes son, además de la carne, además de la personalidad. Era una visión de muerte como retorno, no como fin. Una verdad que, según él, estaba grabada en el corazón de cada ser humano, pero olvidada por el ruido del mundo. En una de las lecturas más confidenciales, Kaise habló sobre almas que, al morir, resisten la travesía. Por miedo, apego o culpa, muchas permanecen ligadas a lugares, objetos o personas. Son los llamados espíritus errantes, que no saben que ya partieron o no quieren aceptar. Él decía que esos seres no son malos, apenas confusos, y que el mayor gesto de ayuda que podemos ofrecer es la oración silenciosa y el amor incondicional. El simple hecho de recordar con cariño, de desear luz, ya ayuda a esas almas a encontrar el camino. Para Kaise, todo vibra, todo comunica. E incluso nuestros pensamientos tienen el poder de alcanzar dimensiones más allá de la materia. Cuando piensas con amor en alguien que partió, esa energía es real, es sentida, y puede ser la llave que faltaba para la liberación de aquella alma. Kaise también afirmaba que al volver al plano espiritual, pasamos por lo que él llamaba de escuelas del alma. Son espacios de aprendizaje donde revisamos nuestros errores sin culpa y planeamos, junto a guías espirituales, los próximos pasos. En esas escuelas, él decía, hay una especie de biblioteca viva, registros donde cada vida está escrita, no en palabras, sino en vibraciones. Eso se conectaba directamente con los llamados registros akáshicos. Kaise decía que accedía a esos registros en sus lecturas, como si abriera un libro invisible sobre cada alma. Ahí estaban los motivos de los dolores, los lazos con otras vidas, los potenciales no realizados. Y todo eso, según él, estaba disponible a cualquiera que buscara con sinceridad y humildad. El conocimiento nunca es negado a quien lo busca con el corazón. Lo más conmovedor, sin embargo, era cómo Kaise hablaba sobre reencuentros después de la muerte. Según él, nadie se pierde para siempre. Familias de almas se reúnen nuevamente, en ciclos de aprendizaje y amor. A veces como padres e hijos, a veces como amigos, incluso como extraños que cruzan brevemente nuestros caminos para cumplir pequeñas misiones. Él decía que nada es aleatorio. Aquella mirada que nos toca sin motivo, aquella ayuda inesperada, incluso un dolor profundo. Todo puede ser un reencuentro de almas trabajando juntas en niveles que nuestra mente consciente no alcanza. Saber de esto cambia todo. Cambia cómo lidiamos con el sufrimiento, con la añoranza, con el miedo. Porque si entendemos que el alma continúa, entonces también comprendemos que el amor nunca se pierde. Él apenas cambia de forma. Muchas personas que oyeron esas grabaciones por primera vez relataron algo curioso. No era apenas la voz de Kaise, ni las palabras que él decía. Era la sensación de estar delante de algo antiguo, esencial, que siempre ha estado ahí, pero que habíamos olvidado. Un recuerdo silencioso de que somos más que carne, más que nombre, más que historia. Somos conciencia. Y esa conciencia no muere. Ella apenas se transforma, como el agua que cambia de estado pero nunca deja de ser agua. Kaise quería recordarnos de eso, no como doctrina, sino como despertar, y tal vez por eso tanto miedo cercaba sus palabras, porque al despertar nos volvemos libres, y personas libres no pueden más ser controladas por el miedo. Entre las grabaciones más enigmáticas, hay una en que Kaise parece conversar con alguien del otro lado. Su voz cambia sutilmente, como si estuviera recibiendo instrucciones. Él entonces describe un alma que, al morir, se rehusó a seguir a los guías espirituales y decidió vagar por lugares familiares, visitando su antigua casa, observando a sus seres queridos. Pero con el tiempo, comenzó a percibir que su presencia causaba tristeza y confusión. Solo entonces, en un momento de lucidez espiritual, aceptó seguir la luz. Kaise,
enfatizaba que la muerte no retira nuestro libre albedrío. Continuamos haciendo elecciones, incluso del otro lado, y esas elecciones moldean nuestra experiencia espiritual con la misma fuerza con que moldearon nuestra vida terrena. Eso asusta, pero también libera, porque significa que nunca es tarde para despertar, para escoger el camino de la luz. Otra revelación impresionante vino cuando Cayce afirmó que hay momentos en que los mundos se tocan. Él decía que ciertos estados de conciencia, como el luto profundo, la meditación sincera o incluso sueños vívidos, permiten breves encuentros con el plano espiritual. En esas ocasiones es posible sentir una presencia, oír una frase, incluso recibir orientaciones que cambian el rumbo de una vida. Y esas experiencias, según él, no son alucinaciones, son reales, son ventanas abiertas entre los mundos, permitidas cuando el corazón está abierto lo suficiente para recibir. Él contaba historias de personas que, después de una pérdida dolorosa, relataban sentir toques, aromas, voces suaves. Y él confirmaba, sí, esas señales son reales, son formas sutiles de decir, yo aún estoy aquí, nunca has estado solo. En otra lectura, Cayce reveló algo que sorprendió hasta a sus seguidores más próximos. La preparación para la muerte comienza mucho antes de que el cuerpo dé señales. Él decía que en niveles profundos del espíritu, el alma comienza a desprenderse, a prepararse, a organizar los últimos aprendizajes, y que por eso muchos ancianos o personas enfermas tienen sueños vívidos, memorias repentinas, intuiciones intensas. Es como si el alma estuviera revisando su jornada, recogiendo las últimas piezas antes de partir. Él recomendaba que ese proceso fuera respetado y acogido con ternura, que oyeran esas historias, que validaran esas visiones, porque para el alma esa etapa es tan sagrada como el nacimiento. Y ayudar a alguien a morir en paz es, según Cayce, uno de los actos más nobles que un ser humano puede realizar. Uno de los trechos más tocantes de las grabaciones habla sobre el instante exacto del pasaje. Cayce describe cómo el alma se eleva suavemente, dejando el cuerpo como si saliera de una ropa apretada. Dijo que algunos sienten alegría inmediata, mientras otros experimentan confusión, especialmente si murieron de forma repentina. Pero todos, sin excepción, son recibidos por presencias de luz. Esas presencias no fuerzan, no exigen, apenas esperan. Con amor. Y cuando el alma se siente lista, sigue. Él comparaba ese momento al despertar de un sueño largo, donde todo al fin hace sentido. Para quien se quedó, hay dolor, pero para quien partió, hay libertad. Una libertad tan intensa que las palabras humanas no consiguen describir. Apenas quien escucha esas grabaciones con el corazón abierto consigue captar su profundidad. Cayce también advertía que ni todo lo que viene del otro lado debe ser seguido ciegamente. Él hablaba de discernimiento espiritual. Ni toda voz es luz, y ni toda sensación es verdad. Por eso, recomendaba siempre alinear el corazón a la compasión, a la verdad interior, antes de abrir canales de comunicación espiritual. Para él, el mejor filtro era el amor. Si algo causa miedo, culpa o confusión, debe ser cuestionado. Pero si trae paz, claridad y propósito, merece atención. Cayce no quería crear dependencia de fenómenos espirituales. Quería enseñar a cada uno a conectarse con su propia alma. Y tal vez ese sea el mayor secreto escondido en sus grabaciones. La espiritualidad verdadera no está allá afuera, está adentro. Y oír tu propia alma es, al final, la mayor revelación que puedes tener en esta vida. A cada nueva sesión, Cayce se sumergía más profundo. En una lectura rara, él mencionó que algunas almas escogen reencarnar casi inmediatamente, mientras otras prefieren permanecer en los planos sutiles por mucho tiempo, observando, aprendiendo, hasta sentir el llamado para volver. No hay regla fija, cada jornada es única. Él decía que, a veces, un alma retorna por amor, para ayudar a alguien, cumplir una promesa, curar un ciclo,
Otras veces, vuelve para enfrentar un miedo antiguo o transformar una falla en sabiduría. Pero siempre, siempre, hay un propósito mayor guiando todo. Kaise creía que comprender esto cambiaba nuestra relación con la vida y con la muerte. Porque cuando entendemos que volveremos, que nada es desperdiciado, pasamos a vivir con más presencia, más compasión, más coraje. Un punto casi nunca discutido en las lecturas públicas es que Kaise creía que nuestras emociones tienen un impacto directo en el estado del alma después de la muerte. Él hablaba que el odio, el miedo y el resentimiento crean densidades que dificultan la travesía, mientras que el perdón, la gratitud y el amor abren caminos de luz. Esto no era metáfora. Para él, era una ley espiritual tan real como la gravedad. Él alertaba: perdona ahora, ama ahora, no lleves ese peso contigo. E insistía que nadie necesitaba ser perfecto, apenas sincero en su esfuerzo de mejorar, porque cada tentativa, por menor que parezca, genera un eco en el plano espiritual, y ese eco se transforma en luz, en dirección, en cura. Saber de esto nos responsabiliza, pero también nos libera, porque nos muestra que cada pensamiento cuenta, cada elección importa. En otro momento extraordinario, Kaise habló sobre los niños que parten temprano. Muchos padres procuraban sus lecturas con dolor profundo, y él explicaba que algunas almas vienen por periodos cortos apenas para cumplir una misión específica: despertar el amor, unir familias, inspirar cambios. Son almas evolucionadas, que no necesitan de una vida larga para cumplir su papel. Kaise decía que esos niños retornan rápidamente al plano espiritual y muchas veces se vuelven guías para aquellos que dejaron, no como ángeles tradicionales, sino como presencias sutiles que influencian pensamientos, sueños, decisiones. Esa revelación traía consuelo y al mismo tiempo una nueva responsabilidad: honrar esa alma viviendo con más propósito, con más luz. Porque en el fondo, la separación es solo aparente. La conexión continúa, siempre. Un aspecto poco conocido de las grabaciones es cuando Kaise relata que incluso en los planos superiores hay evolución. El alma no para de crecer. Ella continúa estudiando, ayudando, sirviendo. Él decía que hay maestros espirituales que coordinan proyectos de cura planetaria, almas que trabajan con la energía de las emociones humanas y otras que ayudan en la preparación de nuevas encarnaciones. El plano espiritual, según él, es activo, dinámico, lleno de movimiento. No es un reposo eterno, sino una continuidad de la jornada, en otra frecuencia. Saber de esto cambiaba la forma como sus oyentes veían la muerte, no como un descanso final, sino como un nuevo comienzo. Una etapa de aprendizaje aún más profundo, donde el amor se expande, la conciencia se amplía y el alma descubre nuevas formas de servir a la luz. Kaise finalizaba muchas de sus sesiones con una plegaria, no una oración tradicional, sino un llamado sincero al recuerdo de nuestro origen. Decía: que podamos recordar quiénes somos y vivir conforme a esa verdad. Y es eso que resuena en las entrelíneas de sus grabaciones. Él no quería fundar una nueva religión ni imponer un camino único. Quería apenas que cada ser humano se reconectara con su centella divina, porque él sabía que, una vez despiertos, nada más nos aprisiona. Ni el miedo, ni la culpa, ni la propia muerte. Esa era la esencia de sus visiones. Y tal vez por eso tantos intentaron callar su voz, porque un alma despierta es como una luz encendida en la oscuridad. Ella incomoda, pero también guía. Y Kaise fue, por encima de todo, un guía, un mensajero de una verdad que no puede más ser escondida. A lo largo de las décadas, muchas de esas grabaciones fueron redescubiertas por estudiosos, espiritualistas y buscadores del mundo entero. Y cuanto más se oye, más se percibe que ellas no son apenas relatos sobre el más allá. Son espejos, espejos que muestran quiénes somos, dónde erramos, dónde amamos y para dónde estamos yendo. La fuerza de las palabras de Kaise está justamente
en la simplicidad con que él traduce lo invisible. Él no necesita convencer, él apenas describe. Y esa descripción resuena porque en el fondo ya sabemos. Es como si una parte olvidada de nosotros susurrara, sí, es así. Y ese recuerdo despierta algo transformador, porque cuando recordamos que somos almas eternas, la vida cambia de color. El tiempo deja de ser enemigo, la muerte deja de ser amenaza, todo gana un nuevo sentido. Entre los trechos más marcantes, hay un momento en que Kai-Se dice que, cuando morimos, no llevamos nuestros miedos, nuestras posesiones o nuestros títulos. Llevamos apenas aquello que amamos. Llevamos las experiencias, los aprendizajes y la forma como tocamos la vida de los otros. Él repetía que el verdadero legado es espiritual, que nuestra alma es moldeada por las elecciones silenciosas, por los gestos invisibles, por los pensamientos que nadie ve, y que cada una de esas elecciones deja una marca en el tejido del universo. Él decía, nada de lo que es hecho con amor se pierde, que esa frase, tan simple, se volvió un mantra para muchos que encontraron consuelo en sus palabras, porque ella devuelve el sentido al dolor, transforma pérdidas en lecciones, y nos invita a vivir con más verdad, incluso en silencio. Kai-Se hablaba poco sobre castigos y mucho sobre consecuencias. Para él, el sufrimiento no era un decreto divino, sino un reflejo de nuestras propias decisiones. Si hay dolor, es porque hay algo a ser entendido, y si hay repetición, es porque aún no aprendimos. Pero nunca hay condenación. Siempre hay posibilidad de cambio. Esa mirada profundamente compasiva contrastaba con los discursos religiosos de la época, y tal vez por eso tantos resistieron a divulgar sus palabras, porque Kai-Se no prometía salvación externa. Él apuntaba para dentro. Él decía que cada uno tiene dentro de sí la llave para salir del sufrimiento, y que esa llave se llama conciencia. Cuando despertamos para quienes realmente somos, la culpa se disuelve, el miedo pierde fuerza, y la jornada vuelve a hacer sentido. En una lectura que quedó guardada por años, Kai-Se describe lo que él llamó de la travesía del velo, una etapa delicada donde el alma aún siente resquicios de la materia, pero comienza a percibir que está en otro plano. Es un momento de confusión para muchos, pero también de reencuentro. Él hablaba de voces suaves llamando por el nombre del alma, de luces que no ofuscan, sino que calientan, y de una sensación de acogimiento absoluto. Dijo que ese momento puede durar segundos o días, dependiendo de la conciencia de la persona, y que por eso es tan importante cultivar la espiritualidad en vida, no como obligación, sino como preparación, porque quien vive en sintonía con el alma atraviesa el velo con ligereza y encuentra del otro lado no extrañeza, sino familiaridad, como si estuviera volviendo para casa. Hay también una grabación en que Kai-Se, casi en lágrimas, dice que el mayor equívoco de la humanidad es olvidar que es alma. Él decía que el sufrimiento del mundo viene de la ilusión de la separación. Acreditamos que estamos solos, aislados, desconectados de la fuente, y por eso sentimos miedo, envidia, culpa, desesperación. Pero, según él, todo eso se disuelve en el instante en que el alma se reconoce como parte del todo. Él contaba que en el plano espiritual, esa conciencia es natural. No hay separación entre seres, entre ideas, entre mundos. Todo vibra en unidad. Y el desafío de vivir en la tierra es justamente recordar de eso, incluso delante del dolor, incluso en la materia. Porque cuando conseguimos mantener ese recuerdo vivo, somos capaces de traer el cielo para la tierra. Y ese, decía él, es el verdadero propósito. En una de sus últimas lecturas sobre el tema, Kai-Se alertó que el olvido del alma genera más que sufrimiento. Él genera repetición. Él decía que muchas almas se encarnan diversas veces en las mismas situaciones, con los mismos patrones, porque se rehúsan a mirar para adentro, porque tienen miedo de lo que van a encontrar, pero reforzaba que el autoconocimiento es el único camino real de liberación. No basta querer escapar del dolor, es preciso entender lo que ella está intentando enseñar.
Él contaba que, del otro lado, el alma no es castigada por sus errores, sino invitada a revisarlos con amor, y que esa revisión es transformadora. Ver el impacto de nuestras acciones, sentir lo que causamos en los otros, sin defensas, es un proceso que cambia todo. Y por eso, según Kayse, el amor es siempre la mejor preparación para la muerte, porque ya es un ensayo de lo que vamos a vivir allá. Kayse también hablaba de misiones espirituales interrumpidas. Decía que cuando alguien parte de forma trágica o precoz, el alma puede escoger retomar aquella misión en otra encarnación, con otros rostros, en otro tiempo, pero con la misma esencia. Para él no existe falla definitiva, apenas pausas, redireccionamientos, nuevas chances, y afirmaba que nada es desperdiciado. Una vida corta, una experiencia dolorosa, un error grave, todo puede ser transformado en luz desde que haya arrepentimiento sincero y deseo de evolución. Esas palabras traían confort para quien vivía con culpa o luto, porque mostraban que la historia del alma es mayor que cualquier momento aislado, y que, por más oscuro que parezca, siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay un camino de vuelta para el amor. Entre los trechos más simbólicos hay una frase que Kayse repetía con frecuencia: la muerte es apenas el cerrar de los ojos para este mundo y el abrir para otro. Simple así, sin drama, sin terror, apenas un cambio de perspectiva. Y él contaba que al abrir los ojos en el plano espiritual, muchas almas lloran, pero no de tristeza, de belleza, de reencuentro, de alivio, porque todo hace sentido, porque todo está conectado. Él decía que aquellos que se preparan en vida sienten menos impacto, porque ya conocen el terreno, ya caminaron espiritualmente por esos paisajes, ya meditaron, perdonaron, amaron, y eso crea un puente, una vibración que resuena allá del otro lado, facilitando la travesía. Para Kayse, vivir bien era la mejor preparación para morir bien, y morir bien era apenas otro nombre para continuar viviendo. Cierta vez le preguntaron a él: ¿cómo saber si estoy listo para partir? Kayse respondió: estás listo cuando vives con verdad y amas sin miedo. Él no hablaba de acúmulo espiritual, ni de prácticas místicas complejas. Hablaba de autenticidad, de presencia, de conciencia. Vivir en paz contigo mismo, según él, es la mayor señal de que estamos alineados con nuestra esencia. Y cuando ese alineamiento acontece, la muerte deja de ser una amenaza, pasa a ser una etapa natural, una vuelta para casa. No importa la edad, la condición, la religión, lo que importa es la frecuencia con que vibramos, y Kayse decía que el amor es la frecuencia más elevada, la única capaz de atravesar mundos, curar heridas e iluminar caminos, la única que permanece, porque es la única verdad. Y es por eso que incluso hoy, tantos aún tienen miedo de esas grabaciones, porque ellas hablan directamente al alma, porque no permiten disculpas ni tercerizaciones. Ellas colocan un espejo delante de nosotros y dicen: mira, tú eres eterno, y esa verdad, por más liberadora que sea, exige coraje. Coraje para revisar, para soltar, para cambiar. Kayse nunca fue un hombre de dogmas, era un hombre de servicio, de verdad, de humildad, y es eso que sus mensajes aún cargan, un llamado, una invitación para recordar, para despertar, para amar. No como quien espera un milagro viniendo de fuera, sino como quien reconoce que el milagro ya habita dentro de sí, porque al final es eso que somos, milagro en forma de alma, y ninguna muerte puede apagar eso. Al oír esas grabaciones con atención, algo cambia dentro de nosotros, no apenas por la belleza de las palabras, sino por la frecuencia con que fueron dichas. Kayse no hablaba para impresionar ni para convencer. Él hablaba porque veía, y quien ve de verdad no necesita exagerar, apenas comparte, y tal vez sea eso que torne sus mensajes tan poderosos aún hoy: la honestidad. Él no prometía cielo ni amenazaba con infierno, apenas contaba lo que veía: luz, caminos, elecciones, encuentros, recomienzos.
Era como alguien volviendo de un largo viaje y describiendo, con calma, lo que encontró. Y cada descripción era una llave, un recuerdo, un mapa. Para muchos, sus palabras fueron el primer contacto real con la espiritualidad auténtica, aquella que no separa, sino que une, que no oprime, sino que libera. Muchos de los que escucharon las grabaciones de Kayse relataron transformaciones profundas. Algunos pasaron a vivir con más ligereza, otros comenzaron a perdonar antiguos dolores. Hubo quien perdiera el miedo de la muerte, y también quien, por primera vez, sintió que la vida tenía un propósito. Porque para Kayse, el propósito no era algo distante, inalcanzable. Era simple, crecer en conciencia y servir con amor. Él decía que cada gesto de bondad, cada acto de compasión, cada esfuerzo sincero de comprender ya era parte de la misión. No había necesidad de grandes hechos, bastaba presencia e intención verdadera. Eso es algo que cualquiera puede cultivar, ahora mismo. Y es por eso que sus mensajes tocan tanto. Ellas no piden que seamos perfectos, apenas que seamos reales. Y esa invitación resuena hasta hoy. En una de sus frases más tocantes, Kayse dijo: "El alma que ama nunca muere". Y con eso, él resumía todo. El amor es el hilo que cose todas las vidas, todas las experiencias, todos los reencuentros. Es el puente entre los mundos, el combustible del alma, la única cosa que realmente llevamos con nosotros. Kayse no decía esto como metáfora. Él veía el amor como una energía viva, palpable, transformadora. Y cuando hablaba de él, su voz ganaba una suavidad especial, como si tocara algo sagrado. Para él, aprender a amar era el motivo de que estuviéramos aquí. Y morir era apenas cambiar de sala, continuar estudiando, continuar sirviendo. Lo que comienza con amor nunca termina, y saber de esto cambia completamente la forma como miramos para la muerte, porque entendemos que, en el fondo, ella no se para, ella apenas continúa. Kayse también hablaba de la importancia del silencio. Decía que en los momentos más profundos del alma no hay ruido, solo escucha, y que es en ese silencio que Dios habla. Muchos esperan por señales externas, por milagros, por voces del cielo, pero, según él, la verdadera revelación acontece dentro, en el silencio de la mente, en la entrega del corazón. Era por eso que recomendaba tanto la meditación, la oración sin palabras, la contemplación, porque es en esos momentos que nos alineamos a nuestra esencia y escuchamos aquello que siempre ha estado ahí. Y cuando escuchamos, volvemos a recordar que somos guiados, amados, acogidos, incluso en los días oscuros, incluso en los dolores profundos. Nada está fuera de lugar. Cada etapa tiene un propósito, y al final todo retorna al amor, siempre. Y tal vez sea eso que Kayse más quería recordarnos, que la muerte no precisa ser temida, que el alma no se pierde, que el amor nunca es en vano. Sus palabras, incluso décadas después, continúan siendo faros para quien busca respuestas, y no porque prometen soluciones mágicas, sino porque apuntan para dentro, para el lugar donde todo comienza, y donde todo, un día, retorna. Oír a Kayse es como oír una voz antigua, pero familiar. Una voz que nos conoce mejor que nosotros mismos y que, con dulzura y firmeza, nos invita a vivir con más verdad, porque la verdad libera, la verdad cura. Y la verdad, esa verdad que Kayse vio, es que somos eternos y que estamos aquí apenas por un tiempo precioso, sagrado, lleno de chances de amar. Las grabaciones que tanto temieron divulgar hoy son reliquias de una sabiduría que el mundo comienza poco a poco a aceptar. Ellas no pertenecen más al pasado, pertenecen a cada uno que siente, incluso sin entender que existe algo además, algo que pulsa atrás del velo de lo visible. Kayse nos dejó ese legado no para crear seguidores, sino para inspirar buscadores. Personas dispuestas a cuestionar, a sentir,
a transformar, personas que comprenden que vivir no es apenas sobrevivir, es recordar. Recordar que somos almas en jornada y que cada paso, cada gesto tiene sentido. Al oír esas palabras, tal vez sientas un llamado, no de fuera sino de dentro, como si algo en ti dijera, yo siempre lo supe. Y es por eso que este video existe, para recordarte de lo que tu alma nunca olvidó. Kayse también decía que los tiempos que vivimos ahora son especiales, que estamos en un momento de viraje espiritual, donde muchas almas están despertando, y que ese despertar no vendrá con grandes señales, sino con pequeños despertares, un llanto inesperado, un sueño vívido, un reencuentro inexplicable y principalmente un deseo profundo de vivir con más verdad. Esas son las señales. No las ignores. Ellas indican que el alma está pidiendo espacio, que el llamado llegó y que tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque escogiste estar y todo lo que viviste hasta ahora, incluso los dolores, fueron preparación. ¿Para qué? Para recordar, para amar, para servir, para vivir no como alguien perdido, sino como un alma despierta en misión. Y esa misión comienza donde tú estás, ahora. Hay algo profundamente humano y divino en la forma como Kayse se donaba. Él no cobraba por las lecturas. Apenas pedía silencio, ¿verdad? Y una intención sincera. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza que podemos sacar de todo esto. La espiritualidad verdadera es simple. No exige perfección, ni títulos, ni dogmas. Exige entrega, escucha, presencia. Tú no precisas cambiar el mundo, precisas apenas cambiar la forma como tú lo ves. Y a partir de eso, todo cambia. Es así que el alma crece, es así que la luz se esparce. Y es por eso que las palabras de Kayse aún vibran como un susurro antiguo que se rehúsa a ser olvidado. Porque ellas no son de él, son nuestras. Son parte de la verdad universal que vive en cada uno de nosotros, esperando ser recordada, esperando ser vivida. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti ya despertó, tal vez un eco antiguo, tal vez una añoranza de lo que aún ni viviste, pero está ahí, pulsando. Y ahora que oíste, no da más para fingir que no sabes. El alma reconoce el llamado. E incluso que la mente intente resistir, el corazón ya entendió. La vida continúa, el amor continúa, la jornada continúa, y todo que tú eres, todo que tú sientes, todo que tú buscas, forma parte de algo mucho mayor, algo que Kayse vio, algo que él intentó contarnos y que ahora llegó hasta ti. Entonces respira hondo, agradece, y si ese mensaje tocó tu alma, comparte con quien precisa oír. Tal vez tú seas el canal que Kayse esperaba para que su voz, al fin, resonara en otras almas. Gracias por permitir que este mensaje llegara hasta ti, que ella encuentre morada en tu corazón y se transforme en luz en tus caminos. Y si deseas continuar esta jornada, suscríbete a este canal. Aquí, historias como esa serán contadas con verdad, respeto y profundidad, como a Kayse le gustaría. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, el alma de él continuará hablando, no con palabras, sino con vibración, y tal vez, en silencio, percibas, él nunca se fue. Apenas esperaba que estuvieras listo, y ahora lo estás.